buenos días para algunos y casi buenas tardes para otros. Mi nombre es Jorge Enrique Rodríguez y soy reportero de Diario de Cuba acá en La Habana. Y, y un poco esta directa es un poco para ir conversando lo que se ha estado viviendo en La Habana desde el pasado domingo 11 de julio y fundamentalmente los días en que el régimen de Cuba decretó un apagón tecnológico total en el país, lo que impidió que pudiéramos estar compartiendo en vivo y en directo eh, los acontecimientos que se sucedieron después de que el pueblo de San Antonio de los Baños tomara totalmente las calles e iniciara lo que llamamos un efecto dominó a lo largo de todo el país. Antes de comenzar a compartir con ustedes un poquito de lo que personalmente he visto y de lo que personalmente he percibido en estos días, no puedo dejar de mencionar lo que yo considero una traición del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, que lastimosamente ha estado culpando, bueno, lastimosamente es un término diplomático, ha estado culpando a las decisiones del expresidente Donald Trump por las protestas sociales que se han sucedido en Cuba, repito, desde el domingo 11 de julio. No sé, es decir, sería muy áspero si yo me pusiese ahora a interpretar estas palabras, esta locura que ha cometido Josep Borrell de culpar a las decisiones del expresidente Donald Trump y no culpar 62 años de mala política, de mala gobernanza, de represión, secuestro de las libertades y los derechos civiles en Cuba, ¿no? Una vez más, Borrell hace gala de su total desconocimiento de lo que está sucediendo en Cuba y ya de paso de lo que ha sucedido en los últimos 60 años en Cuba. Lo primero que quiero compartir, lo que todos sabemos perfectamente, ¿no? Que este apagón tecnológico que decretó el régimen de Cuba tuvo como propósito sencillamente controlar la narrativa de lo que estaba aconteciendo en Cuba. Es decir, para poder ellos ser la única voz y el único medio por el cual el mundo y dentro de Cuba se estarían informando de lo que sucede, de lo que estuvo sucediendo en Cuba, llegando al término de llamar que estas protestas que estaban sucediéndose a lo largo del país eran provocadas por delincuentes y alentado por un sector opositor, cosa que por supuesto todos aquí sabemos que es totalmente mentira. De hecho, yo les puedo contar de primera mano que la totalidad del pueblo habanero lo que estaba haciendo era burla de estas declaraciones oficiales que estuvieron fundamentalmente a cargo del señor Miguel Díaz-Canel, de Bruno Rodríguez Parrilla y de Murillo, el ministro, el primer ministro de Cuba, ¿no? Es muy importante que el mundo sepa que no hay ningún apoyo multitudinario ni masivo en ninguna de las barriadas de La Habana. Es decir, en estos días he estado recorriendo todas y cada una de las barriadas habaneras, ¿no? Es decir, casi en su totalidad he ido recorriendo, transitando a pie, no en bicicleta, ni en un carro, ni en guagua, sino a pie, por los barrios de La Habana, y el sentir y el espíritu de los habaneros, al menos, que como he podido constatar con otros periodistas de otras provincias, también es el sentir de todos los cubanos en todas las provincias, es de no apoyo a lo que está a la actual política
de Cuba, que no es más que, como bien dice Díaz-Canel, la continuidad de 62 años de régimen dictatorial. Eh, no existe ningún cubano, actualmente no existe ningún cubano que esté de espaldas a la realidad que ha estado aconteciendo en Cuba en los últimos tiempos, que fundamentalmente fueron lo que provocó el estallido de las protestas en San Antonio de los Baños, y como ya les dije, que provocó un efecto dominó en toda Cuba, fundamentalmente con la ausencia total, es decir, escasez total de medicamentos en las redes de farmacias estatales, y la depauperación de un sistema de salud básico. Es decir, ya no solo se estaban muriendo personas de COVID en la isla, se estaban muriendo personas por falta de atención primaria médica en Cuba. Estas fueron las principales causas que provocaron estas protestas en Cuba, cuando el régimen abiertamente se negó a abrir un corredor de ayuda humanitaria, precisamente de medicamentos a Cuba, con todas aquellas justificaciones infantiles que han sido las de 6 décadas, que es el embargo de los Estados Unidos contra Cuba, otras justificaciones infantiles increíbles como que esas medicinas que podían llegar a través de este corredor humanitario estarían en manos de los acaparadores y especuladores, que después los revenderían al pueblo y que se enriquecerían. Toda una gran locura, como ya ustedes saben, que es la narrativa política del régimen de Cuba, donde carga sobre un mercado negro que apenas tiene para sostener un barrio, y quiere culpar a los acaparadores y a los revendedores y a los llamados coleros, los quiere culpar de desestabilizar la economía interna del país. Una gran locura, como ustedes saben, ¿no? Estas fueron las causas que provocaron estas protestas. Fundamentalmente están dadas por una crisis total de falta de medicamentos en Cuba, un déficit total, una depauperación total del sistema de salud en Cuba, unido a otras cosas como son la falta de libertad, la falta de derechos, la represión, el encarcelamiento ya por causas inauditas. Las cárceles cubanas están hacinadas por causas que realmente no tienen ningún sentido, ¿no? Toda esta mezcla de cosas y de situaciones provocó que ya el pueblo cubano se cansara, como todos ustedes saben, y se lanzara a las calles pidiendo libertad, pidiendo medicamentos, pidiendo incluso la deposición del poder del señor Miguel Díaz-Canel. Yo, en los recorridos que hago por La Habana, yo no encuesto a opositores ni a activistas. Yo encuesto al cubano de a pie. Yo encuesto a los jóvenes universitarios, encuesto a cuadros del partido, a reservas de cuadros, toda esta serie de personas que son autoproclamados como revolucionarios, como comprometidos con la revolución. Resulta ser que precisamente ninguna de estas personas está apoyando ni está en acuerdo con las medidas que está tomando el régimen de Cuba de represión violenta y ese llamado a la guerra civil que hizo Miguel Díaz-Canel, como ustedes bien saben. Sí, ninguna de estas personas, ni siquiera le estoy hablando de estas personas, las llamadas comprometidas, las personas que van a los 1 de mayo, las personas que van a los actos políticos del 26 de julio, del 1 de enero, de convocatoria de tribunas antiimperialistas, toda esta serie de cosas que nosotros conocemos bien. Bueno, resulta ser que ninguna de estas personas está apoyando el llamado que hizo Miguel Díaz-Canel. De hecho, en un recorrido que estuvimos haciendo los 2 últimos días, las personas expresaban que tenían miedo a salir a las calles a protestar pacíficamente y tenían miedo a que fueran reprimidos violentamente, como lo ha hecho el régimen con todos y cada uno de los manifestantes en estos días en todos los territorios del país. Recuerdo que una señora residente de Miramar, una de estas barriadas conocidas como residenciales, exclusivas, ¿no? Me comentaba, me decía que no confundan ustedes, se refería a ustedes al gobierno, no confundan ustedes el silencio ni nuestro miedo con apoyo a la revolución, que eso no es cierto. Es cierto que estamos asustados,
que no nos atrevemos a salir a las calles como esos miles de cubanos que llevaron el sentir de todo un pueblo a un nivel de protestas que nunca creí posible en Cuba. Esto lo comenta Olaya, ¿no? Pero ese susto, decía Olaya, no debe ser confundido con conformidad ante una situación que es exasperante, no solo para los que viven en condiciones de vida peores que las nuestras, sino para todos los cubanos por igual. Este comentario de esta señora, de Migdalia Olaya, como le diga, que vive en Miramar, es un sentimiento extendido en toda La Habana, en cada una de las barriadas de La Habana. Incluso otros comentarios como Rodolfo Padrón nos decía que no podemos estar de acuerdo con una revolución que hoy está mintiendo sin que podamos desmentirlos en tiempo real. Esto lo decía un ciudadano en referencia a que mientras Díaz-Canel, Bruno Parrilla y demás altos cargos del régimen cubano estaban dando conferencias de prensa y relatando una realidad que no se corresponde con lo que estaba pasando en Cuba, los cubanos no tenían datos móviles, no tenían acceso a las redes, no tenían acceso a ningún servicio, a ninguna de las plataformas de internet, ¿no? Para poder demostrar que estaban mintiendo, pero demostrarlo en tiempo real. También porque el régimen empezó a manipular, expresando que muchas de los videos y muchas de las imágenes que se estaban subiendo ni siquiera eran en Cuba, ¿no? Y en ese punto también yo quería detenerme. Es decir, cierto que yo vi algunas imágenes que realmente no se correspondían con algo que estaba pasando en Cuba, pero el 95% de las imágenes que están circulando en las redes sociales de las protestas en Cuba sí son en Cuba, sí son en tiempo real, sí son a partir del 11 de julio, del pasado domingo 11 de julio. El 95%. Yo le voy a dar el beneficio de la duda de un 5%, no más, porque yo me dediqué a ver todos y cada uno de los videos que empezaron a circular, todas y cada una de las fotos que empezaron a circular, y el 95% es de lo que sí estaba pasando y está pasando en Cuba. Una de las cosas fundamentales también que nos estaban diciendo las personas en la calle y por la calle es precisamente que todas estas personas que en las redes sociales apoyan al gobierno no usan sus nombres reales, no usan perfiles reales, ¿no? Y esto es muy importante también porque resulta ser que a partir de estas protestas del 11 de julio y también un poco antes hay una serie de perfiles falsos o perfiles con nombres que no son reales, que supuestamente están apoyando a la revolución, que supuestamente están apoyando este proceso de continuidad del cual se jacta todo el tiempo Miguel Díaz-Canel. Entonces, la pregunta directa que, por ejemplo, las personas en los sitios, es el barrio donde yo convivo, los sitios en Centro Habana, la pregunta es, si el régimen dice que para estas protestas se estaba manipulando la geolocalización en Twitter y que había unas convocatorias que no provenían de acá de Cuba, sino del exterior, porque había una manipulación tecnológica, entonces, ¿por qué no habla también el régimen de estas cientos y cientos y cientos de perfiles falsos, con nombres falsos que supuestamente están apoyando a la revolución? De eso no habla Miguel Díaz-Canel, de eso no habla Bruno Rodríguez Parrilla, de eso no habla el primer ministro de Cuba, de eso no hablan los periodistas oficiales que salen en el noticiero. Ayer conversando con unas amistades, también periodistas, estaban preocupados de cuál era el destino que estaba sucediendo o que podría sucederle a los desaparecidos y detenidos, que todavía ni siquiera la cifra se sabe. Yo la ubico en más de 1000 personas, deben estar entre desaparecidos y detenidos. Para mí la cifra supera los miles. ¿Qué está pasando? ¿De qué delito pueden estar acusando a estas personas? Y llegamos a la conclusión de que estas personas le van a aplicar el artículo 4 de la Constitución, ni siquiera posiblemente el Código Penal, sino el artículo 4 de la nueva Constitución, esa que se reformaron hace prácticamente ayer, y que es traición a la patria. La traición a la patria, que según dice la Constitución es el más grave de los crímenes
quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable y los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquier intento que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Es decir, como bien expresa el artículo 4 de la actual Constitución, todos los cubanos, 11 millones de cubanos, o los que fuesen, si salimos a manifestarnos pacíficamente, porque ya estamos hartos de la situación que acontece en Cuba, estaríamos cometiendo traición a la patria, y aunque no dice acá, por supuesto, en la Constitución cuántos años nos podrían tocar a cada uno de los que protestáramos a salir a la calle, estaremos sujetos a las más severas sanciones. Acá en los sitios, como les decía, en los sitios de las personas, donde yo convivo, había una seria preocupación porque el régimen, al no tener ya, al perder esa convocatoria masiva, multitudinaria de sus afectos, de sus adeptos, de sus defensores, estaba recurriendo al reclutamiento de jóvenes que estaban próximos a ser llamados al servicio militar obligatorio. Si estaban yendo puerta por puerta, casa por casa, citando a estos jóvenes que próximamente iban a ser llamados a pasar el servicio militar obligatorio, y los familiares de estos jóvenes se estaban negando siquiera a recibir la citación. Muchos de estos familiares se expresaron duramente y me dijeron que iban a asumir las consecuencias de entregar a sus hijos prácticamente adolescentes para que sean integrados obligatoriamente a estas turbas paramilitares que supuestamente dicen ellos que es el pueblo revolucionario y comunista que espontáneamente sale a defender a la revolución a las calles, ¿no? Que esto es otra de las grandes mentiras. Si yo les puedo garantizar, yo les puedo confirmar que ninguna de estas turbas paramilitares que ustedes saben que integran, que es fundamentalmente las organizaciones de masa como la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación de Combatientes de Cuba, la integran estas personas cuyo promedio de edad, que pudimos volver a comprobar una vez más, ronda ya casi los 70 años. Ninguna de estas turbas está compuesta por jóvenes universitarios, ni jóvenes universitarios, ni cuadros del partido, ni todo lo que son del partido. Personas, incluso miembros del Partido Comunista, declararon que no estaban de acuerdo con la represión que estaba sucediendo contra las manifestaciones pacíficas, e incluso se negaron a ser convocados para integrar esta también llamadas brigadas de respuesta rápida, que no son más que brigadas paramilitares, respaldadas por supuesto por elementos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. Es importante también saber por qué ellos no ponen las imágenes, por qué el régimen no pone las imágenes de esas, dicen ellos, apoyos masivos a la revolución. ¿Por qué no las muestran en su totalidad? Para que el mundo pueda comprobar que quienes son grupúsculos que no pasan ni siquiera de 30 personas son ellos. Los hemos estado viendo en la sede de los comités de defensa de la revolución en el Vedado, lo hemos estado viendo en las sedes municipales del Partido Comunista, en las comunidades también. No sobrepasan de 20 gente, quienes con bandera, consigna revolucionaria, dicen viva Díaz-Canel, viva Raúl Castro, pero ese apoyo multitudinario de décadas atrás, como un 1 de mayo así, y entonces en todos los balcones banderolas y música revolucionaria y consignas y las personas con el televisor en alto. No, familia, disculpen, eso no está sucediendo en Cuba. Eso no está sucediendo en ninguna de las barriadas cubanas, en ninguno de los municipios cubanos. No hay balcones llenos de bandera, no hay balcones llenos de consignas, no hay gente con ese entusiasmo revolucionario defendiendo la revolución ni las calles. No existe eso, no existe, y en esto también, por supuesto, está mintiendo el régimen cubano, como ustedes saben, que ni siquiera muestra
imágenes de ese apoyo en el noticiero. Sí, las está repitiendo. Ellos dicen que se estuvieron manipulando imágenes que eran de apoyo a la revolución y se manipulaban como si fuera en contra de la revolución. Bueno, ellos están haciendo lo mismo, pero en el 100%. Es decir, lo que estaba sucediendo en las redes sociales, el 95% sí se corresponde con la realidad de lo que está pasando, pero lo que ellos están poniendo ni siquiera llega al 1%. No ponen absolutamente ninguna manifestación multitudinaria. No han puesto una sola, casi repiten las mismas, son 2 o 3. Y esto es muy importante también que se sepa que no les alcanzó 48, casi 3 días de apagón tecnológico, no les alcanzó para poder reunir todo ese pueblo combatiente, como le llama el régimen a quienes apoyan a la revolución. Ni siquiera no les dio tiempo, ¿sí? Porque no lo tienen, porque no tienen ese apoyo masivo y multitudinario, ¿no? Yo comentaba con unos jóvenes también de barriadas estas residenciales, como en el reparto Coli, un joven Fabián Morales que nos decía que quienes están realmente confundidos y fundidos, decía este joven, son ellos al creer que los jóvenes nos vamos a dejar manipular para defender una revolución que no nos representa en nada. Mucho miedo tenemos, eso sí lo aceptamos, miedo a que nos suceda lo que están haciendo contra los cubanos que están saliendo a dar la cara pacíficamente, echándole a los perros, disparándole y cayéndoles a palos. Como les decía, lo que se respira en cada uno de los barrios de La Habana, que están en una aparente calma, es miedo. Ese miedo a la represalia, a la repercusión que pueda tener el salir a manifestarse a las calles, como demostró el régimen, que no está prácticamente no tiene cero interés por la vida humana, y entonces muchas personas lo que me dicen es esto, que tienen temor a salir a las calles, pero que ese temor, insisto, como les decía al principio, no puede ser confundido con un apoyo a la revolución. Es decir, no hay absolutamente, familia, les repito, no existe absolutamente ningún apoyo multitudinario ni masivo en ninguno de los territorios de La Habana a este llamado que ha hecho el dictador Miguel Díaz-Canel de que los revolucionarios y los comunistas tomaran las calles. De hecho, acá en Los Sitios un grupo de personas retaban al régimen diciendo que hagan una convocatoria para ver cuántos revolucionarios convocan, pero no con la presión ni con el chantaje de siempre, sino que realmente usted se pare en el noticiero y diga, bueno, vamos a reunirnos los revolucionarios y los comunistas en tal punto para ver cuántos van a ir. Esto, acá los residentes de Los Sitios, los vecinos de Los Sitios coincidían ayer por la tarde con esa jocosidad que caracteriza a los cubanos y a los barrios. Decían, pero ¿por qué ellos no hacen una convocatoria tal cual la hicieron el pueblo que protestó? Porque ellos no dicen vamos a vernos en el Tángana como hicieron en la vez pasada, ¿no? Vamos al Tángana, vamos a ese monte de las banderas que colinda con la embajada de Estados Unidos de Cuba. ¿Por qué usted no convoca a esos revolucionarios y comunistas allí a ver cuántos llegan espontáneamente, sin la presión, sin el chantaje que siempre se le convoca a la gente para ir a este tipo de eventos políticos ideológicos que ustedes saben perfectamente que han ocurrido durante 6 décadas? Y ese es un reto que también yo me suscribo a ese reto. Haga usted, señor Miguel Díaz-Canel, una convocatoria abierta para ver cuántos comunistas usted reúne, y va a ver que no vamos a tener que hacer ninguna convocatoria para que salga la mayoría del pueblo a protestar pacíficamente. No le hace falta ninguna convocatoria porque ya usted lo vio en San Antonio de los Baños, cómo espontáneamente el pueblo se lanzó a las calles y cómo después esa chispa se encendió a través de todo el país espontáneamente. Es decir, algo que su régimen no puede decir ni hacer con sus llamados adeptos, espoliastas o defensores de la revolución. Esto es un poquito lo que yo les quería compartir en esta primera directa, esta primera directa después, por supuesto, de más de 2 días de apagón tecnológico, que eso evidentemente fue en contra de la narrativa de lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, que lo que hicimos nosotros fue salir a las calles y ver lo que estaba sucediendo, escuchar lo que estaba sucediendo, preguntarle a las personas
encuestar a las personas para entonces después hacer es decir, artículos, notas y también un poco de directas, que ayer no pudimos hacerla porque todavía las conexiones no estaban lo suficientemente, digamos, óptimas para poder hacer este tipo de transmisiones, que estaremos haciéndola ahora con más frecuencia, ¿no? Entonces, pues nada, quería cerrar con un llamado al régimen, que me estaban diciendo algunos amigos también, un llamado por la liberación de cada una de las personas que han sido arrestadas y desaparecidas, porque sus familiares no tienen todavía ninguna noticia ni siquiera de dónde están detenidos y cuál va a ser el proceso o los delitos por los cuales van a acusar a estos manifestantes pacíficos, y junto al llamado por la libertad de los presos políticos, algunos artistas independientes o periodistas independientes como Camila Costa, que está una de las periodistas independientes que está detenida. Es decir, además de ese llamado a la libertad de los presos políticos, periodistas, artistas independientes, también hay que sumar a ese llamado la liberación de todas estas personas que desde el pasado domingo de julio han sido arrestadas y desaparecidas a consecuencia como represalia de haber salido a tomar las calles. Hoy, bueno, saldré otra vez a las calles, a otros municipios. Todos los días estaré saliendo para reportarles acá en Diario de Cuba, para ir reportando lo que está aconteciendo en Cuba minuto a minuto. Esperemos que el régimen no vuelva a elegir hacer un apagón tecnológico para controlar la narrativa de lo que pasa, pero de alguna manera, de un modo u otro, nosotros les estaremos ofreciendo acá las impresiones, las conclusiones y los criterios sobre lo que está pasando en Cuba en tiempo real. Buenos días y buenas tardes para otros que están en diferentes usos horarios. Bum 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 bum